El día de hoy. Gracias a todos por estar. Bueno, ayer fue una muy linda jornada. Llegamos a las 400 personas, promedio entre 350 y 400 personas todo el día, lo cual estamos muy contentos porque significa el interés de ustedes. Estamos sumamente agradecidos de parte de todo el equipo. Así que bueno, hoy seguimos entonces con dos charlas. La primera es sobre hepatitis B, casos clínicos y una actualización. Ahora se van a presentar los doctores que van a estar participando y con una experta invitada. Y después seguimos con una charla de hepatitis alcohólica, donde tenemos invitados algunos hepatólogos, gastroenterólogos jóvenes de otros países, ¿sí?, que van a estar participando y dando su opinión, que va a ser a las 10:30. Así que ayer hicimos sorteo de 3 becas online al simposio, y bueno, ahora vamos a volver a sortear de la gente que siguió escribiendo, vamos a sortear otras becas online y de simposio. Jorge, ¿andás por ahí? Acá estoy, ¿cómo están? Buen día a todos. Bueno, muchísimas gracias por su conexión el día de hoy. Yo les quiero comunicar los ganadores del día de ayer, 21 de agosto. Se sortearon 3 becas del curso de hígado graso. Está Cristian Solís de ganador, Flavia Doucede, Victoria Bianchi, y las 5 becas para el simposio de octubre se las ganó Ingrid Magrech, Macarena Hormanstoffer, Andrea Quintana, Michelle López y Xiomara Araceli. Pero no se olviden que seguimos sorteando. Hoy vamos a sortear 2 becas para el curso de hígado graso y 5 becas más para el simposio de octubre. Así que no dejen de participar. Manden mensaje por WhatsApp a los números 11 30 32 69 89 o al 351 63 07 350. No dejen de participar. Muchas gracias. Hola, buen día, bienvenidos. Nos alegra mucho que estén acompañándonos un sábado. La idea es arrancar. Hoy vamos a presentar Desayuno Viral con el experto y vamos a hablar un poco de hepatitis B. La que es Nelly Gutiérrez, hepatóloga y médica especialista en clínica médica, que actualmente estoy trabajando en Clínica Zapelco. Y mi compañero, Michael, si estás por ahí. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Michael Carvalho, yo soy médico clínico y hepatólogo de la Clínica San Camilo. Y bueno, nos acompaña Silvia Paz, que es médica infectóloga y hepatóloga del Hospital Francisco Muniz. Bueno, empezaremos con un caso, vamos a compartir conceptos de hepatitis B, un caso clínico interactivo donde ustedes, van a poder participar, van a poder votar y elegir la opción que les parece que deberíamos seguir con los casos que se van a presentar. Bueno, previamente haremos un poco de concepto de hepatitis B. Seguimos. Bueno, el virus de la hepatitis B es un virus ADN de la familia HEPA DNA viridae. Es un virus que al ingresar al hepatocito, su ADN se libera de su envoltura e ingresa al DNA humano, al genoma humano, y se mantiene en una forma estable como cccDNA, o sea, covalente, circular y cerrado. El marcador serológico de infección por hepatitis B es el antígeno de superficie, ¿sí? Cabe recordar también de que el virus de por sí no tiene una actividad citopática, sino el virus, el daño que va a generar es a través de la respuesta inmune, a través de los linfocitos T citotóxicos. Ese sería el mecanismo de agresión del virus. Bueno, lo que vamos a destacar en la charla es, vamos a hablar sobre todo de hepatitis B, su forma crónica, un poco de historia natural, y un concepto clave es marcar que para definir la hepatitis B crónica es la persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. O sea, sí o sí tenemos que tener más de 6 meses de positividad del antígeno de superficie para decir que estamos ante un caso de hepatitis B crónica. Importante conocer la historia natural de la enfermedad, poder entender las fases, entender también que el virus la hepatitis B crónica es una enfermedad dinámica y fluctuante, que un paciente puede estar en una fase y pasar a la otra rápidamente. Volver a recalcar de que hay una interacción entre la replicación del virus y el sistema inmune. Y el riesgo a la cronicidad, esto es un dato importante,
depende de la edad de adquisición del virus. No es lo mismo que uno se infecta de forma perinatal o en la infancia o en la edad adulta. Por ejemplo, cuando uno se infecta en la edad perinatal, el 90% van a ir a la infección crónica. Y en el adulto, en cambio, un 5 a un 10% van a evolucionar a la cronicidad. Esto tiene que ver con el desarrollo del sistema inmune, con el mecanismo de inmunidad, ¿sí? Lembrando siempre que cuando uno resuelve la infección, el virus siempre va a persistir como cccDNA en el genoma humano, ¿sí? Seguimos. Bueno, esto es un cuadro de historia natural, es la parte es la parte más compleja de poder entender la historia del virus. Hay una terminología previa y hay una terminología actual. O sea, la terminología actual es lo que determinó la guía europea o también la guía americana a partir del año 2018, pero empezaremos con la terminología previa. O sea, acá se describen 4 fases. La primera de ellas es la fase de inmunotolerante. O sea, son pacientes que tienen una buena convivencia con el virus, o sea, tiene convivencia, hablo de su sistema inmune, ¿no? Tiene cargas virales muy elevadas, tiene hepatograma normal, y a través de un marcador de fibrosis, ya sea elastografía o biopsia, el paciente no tiene actividad de fibrosis. Después pasamos a una fase de inmunoclearance, sería la fase 2, donde el paciente puede tener carga viral fluctuantes, tiene transaminasas alteradas o fluctuantes, y acá ya sí encontramos un poco más de actividad de fibrosis, puede tener una actividad moderada o severa. Después, en una fase 3, el paciente pasa a una fase de portadora inactiva, donde ya pasa a tener antígeno E negativo, anti-HB positivo, hepatograma siempre normal, carga viral baja y no presenta fibrosis. Y después pasa a una etapa de hepatitis crónica, antígeno E negativa, donde puede tener carga viral fluctuante, transaminasa fluctuante, y sí puede presentar grado de fibrosis moderada a severa. Con la terminología actual, lo que se hizo fue un cambio de la fase inmunotolerante y a la fase de portador inactivo, que sería la fase de antígeno E negativa, los determinaron como infección crónica. Ese fue el cambio. O sea, uno puede ser inmunotolerante, una infección crónica, antígeno E positivo, o una infección crónica, en el caso de portador inactivo, antígeno E negativo. Y después quedaron las 2 fases de hepatitis activa, que sería hepatitis crónica, antígeno E positivo, y la fase de hepatitis crónica, antígeno E negativo. Seguimos. Este es un poco adaptado de la guía europea, un poco más de lo mismo que habíamos describiendo, los distribuye en 2 grupos, antígeno E positivo y antígeno E negativo, donde la parte del antígeno E positivo tenemos la infección crónica, con DNA viral cargas elevadas, con transaminasas siempre normales y mínima fibrosis hepática. En la parte de hepatitis crónica, tiene una carga viral que va de 10 a la cuarta, 10 a la 7, el hepatograma está alterado, fluctuante, y presenta fibrosis. En la parte de antígeno negativo, ya pasando al otro subgrupo, tenemos la infección crónica, donde presenta carga viral baja, transaminasas normales, y no presenta fibrosis, o mínima fibrosis. Después de una fase de hepatitis crónica antígeno negativa, presenta una carga viral elevada, no tan elevada, pero sí mayor a 2000, transaminasas elevadas o fluctuantes, y ya presenta fibrosis hepática moderada severa. Seguimos. Ahí están marcadas las 2 fases de hepatitis, tanto la antígeno E positivo como la antígeno E negativa. Seguimos. Bueno, acá vamos a empezar con nuestro caso clínico, el primer caso clínico del día, y más adelante vamos a hacer algunas preguntas interactivas para que el público pueda votar y definir cuál es la conducta, cuál es la respuesta que seguirían con este caso. Bueno, los presento. Este es un paciente
masculino de 41 años, es de origen asiático, más específicamente es un paciente que viene del interior de China, hace 2 años que está viviendo en nuestro país. El paciente consulta por hepatitis B, refiere que el diagnóstico de hepatitis B fue hecho desde su infancia, no consume alcohol, no tiene otros antecedentes personales, y como dato relevante, relata que su mamá falleció por un hepatocarcinoma, por un cáncer de hígado. El examen físico de nuestro paciente era normal, no presentaba signos de hepatopatía crónica. Bueno, le solicitamos un laboratorio para ver a dónde estábamos parados con este paciente. Presentaba un hemograma normal, con plaquetas normales, función renal normal. Presentaba una buena reserva hepática con una albúmina de 4.1, un TP de 90%, y el hepatograma presentaba 1 de bilirrubina, 18 de TGO, 20 de TGP, adelante tienen los valores de normalidad, y 80 de FAL. ¿Sí? Seguimos. Bueno, entonces confirmamos el diagnóstico de hepatitis B en nuestro paciente, tenía antígeno de superficie positivo, core positivo, core IgM negativo, le hicimos marcadores de coinfección, serologías de coinfección, y todo le dio HIV negativo, HCV negativo, hepatitis D negativo, y tenía una serología IgG-HbA positiva. ¿Sí? Seguimos. Esta sería la primera pregunta donde ustedes van a participar de forma interactiva. O sea, nosotros confirmamos el diagnóstico de hepatitis crónica a este paciente, al paciente del caso clínico, y la pregunta es, ¿cómo seguirían a partir de ahora? O sea, ¿cómo ustedes estudiarían a este paciente a partir de este momento? Bueno, vamos a sacar a la votación para que la gente pueda definir la opción correcta, y hacemos participar a Silvia. Bien, ahí tienen, ustedes pueden elegir, tienen 20 segundos para elegir la opción correcta. Muy bien, queremos invitar a Silvia para que participe de nuestro caso y pueda aportar algún Buen día a todos. comentario. Yo soy Silvia Paz. ¿Me escuchan bien? Sí, se Perfecto. escucha bien. Bueno, a ver, vamos a discutir estas opciones que... Ahí se cortó un poquito, Silvia. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Está muteada. Bueno, vamos a discutir las opciones que se presentaron acá. Teníamos un paciente de origen oriental con una hepatitis B, que le hemos diagnosticado por el antígeno de superficie positivo, pero que tenía transaminasas normales, y por lo que veíamos una buena suficiencia hepática. Entonces, lo primero que hay que establecer es en qué estadio de infección de todas estas que destacó Michael, en qué estadio está este paciente. Fundamental establecer su serología E y anti-E. Acuérdense que el antígeno E es un marcador de replicación activa del virus B, y el anti-E va a aparecer cuando este antígeno E desaparezca. Entre el antígeno E y la carga viral nos van a estar ayudando a entender en qué fase de la historia natural de la hepatitis B este paciente. Se fue. A ver. Sí. Hola. No, es que avancé ¿Preguntas? justo. Ah, no, acá está. Ah, es para poner de fondo Bien. mientras vos hablas, perdón. Ahí quedó muteado. Perfecto, listo. Entonces, le tendremos que decir que el antígeno es un anti-E. Realmente un antígeno de superficie cuantitativo, ¿sí? Que va a medir no solamente decir si es positivo o negativo, sino cuánto antígeno de superficie tiene, y esto nos da una pauta de la actividad que está teniendo ese cccDNA que dijo Michael, que aparece, que queda persistente en el hepatocito.
y la carga de B. Estos elementos vamos a poder establecer, o vamos a empezar a establecer dónde está ubicado este paseo de historia natural. Algo que es fundamental en la hepatitis B para intentar entrar lo que es una infección sumamente compleja es que nunca, probablemente nunca, con una sola foto, con una sola determinación de todos estos marcadores, vamos a poder establecer certeza en qué fase de la hepatitis B está un paciente. Después, siga Nelly, a ver. Bien. La ecografía abdominal completa lo que veníamos viendo, que esperamos que este paciente tuviera una ecografía abdominal normal, porque al examen físico no presentaba signos y porque en el laboratorio encontramos que tiene una suficiencia hepática, así que uno esperaría encontrar una ecografía normal, salvo que una de las cosas que tenemos que estudiar siempre en estos pacientes, sobre todo en los pacientes con hepatitis B provenientes de países asiáticos, donde hay mayor incidencia de hepatocarcinoma, es la aparición de masas abdominales, que la ecografía es mandatoria hacer también. Y para completar la evaluación inicial es hacer una elastografía hepática, es ideal porque con eso vamos a poder ver el grado de fibrosis que tiene ese paciente. Con todos los marcadores podemos tener mayor certeza de dónde, qué fase de la historia natural, qué tenemos que hacer con este paciente. Seguimos, Nelly. Bien. Seguimos. Bueno, esto es el resultado de nuestro paciente con todo lo que le habíamos solicitado. O sea, el paciente tenía un antígeno de superficie, 200.000 unidades internacionales por mililitro, tenía antígeno E positivo, anti-HB negativo, una carga viral de 540 millones unidades internacionales por mililitro, con un log de 8.7. El hepatograma tenía una bilirrubina de 1 miligramo por decilitro, una GOT de 18, una GPT de 20, una FAL de 80 y un TP de 90. Una ecografía abdominal sin lesiones y una elastografía con 5,4 kilopascales, con una IQR de 0,5, que eso le marcaba un Metavir F1. ¿Seguimos? Bueno, ante estos datos, Silvia y el público que ahora también va a tener que votar, la pregunta concreta es, ¿en qué fase se encuentra nuestro paciente? Así que pueden votar. Muy bien, Silvia, te damos la palabra. Bien. En este caso, la gran mayoría eligió la opción que consideraríamos correcta, que es la infección crónica E positiva. Si es un paciente E positivo que tiene transaminasas normales con alta carga viral, así que estaría ubicado en esta fase. Sí, insisto en lo que dije antes, que con una sola foto no podemos hacer diagnósticos. Bien, este paciente claramente parece un inmunotolerante, una infección crónica activa, deberíamos hacer una nueva determinación, sobre todo porque no tenemos ninguna urgencia en determinar qué vamos a hacer con este paciente, porque, como nos mostraba la elastografía, tiene una fibrosis baja, ¿sí? Así que podemos evaluarlo bien y tomar decisiones ya con la certeza del diagnóstico. Pero sí, estaríamos frente a una infección crónica E positiva. Sigamos. Sí, está medio lenta la... Perdón. Ahí está. Ahí remarcamos. Bueno, esto es para remarcar lo que había dicho Silvia, la fase que se encuentra nuestro paciente. Es un paciente con hepatograma totalmente normal, con una elastografía, un F1, con carga muy elevada, carga viral muy elevada, entonces estamos frente a una infección crónica, antígeno E positivo, o en la terminología previa, un inmunotolerante. ¿Sí?
¿Seguimos? Bueno, la pregunta ahora al público es con relación a la conducta con este paciente. O sea, tenemos en la opción A, nuestro paciente requiere tratamiento. La opción A es, no, tiene patograma normal, no tiene fibrosis, control semestral. B, sí debería considerarse el antecedente hepatocarcinoma en familiar directo. C, sí debería considerar la edad del paciente mayor a 40 años. Y la opción D, que es la opción B y C correcta. Esperemos que voten. Muy bien, Silvia. A ver, no vi, acá está. Opción B y C son correctas. Bien, bueno, acá se debería decir que tienen razón. Si bien hay un resultado que uno puede estar más de acuerdo, otro, porque hay mucha controversia en este área. Históricamente se dijo que estos pacientes no quieren tratamiento porque no tienen la actividad inflamatoria, por su hepatograma normal y habitualmente baja fibrosis, entonces se tiene que no tratar. Y hoy en día hay, de hecho está destacado días, pero hay muchos que deciden tratar este tipo de pacientes. Pero sí se debería considerar el antecedente del carcinoma familiar directo, sobre todo, más aún si son pacientes orientales, donde el genotipo que uno espera encontrar es el genotipo C, y si estos pacientes tuvieron familiares directos con hepatocarcinoma, y sobre todo ese hepatocarcinoma se desarrolló antes de 40 años, o familiares, y también eso influye en que uno tiene un paciente que aún sigue en la etapa de inmunotolerancia, de infección crónica positiva, a la edad de entre 30 y 40 años, uno debe considerar bajar la carga y realizar el tratamiento. Pero más allá de esto, que sí son indicaciones que no son discutibles, si hay un hepatocarcinoma en la familia, o en este paciente, o si es mayor de 40 años, siempre va a indicar tratamiento. En este caso, cuando le da esto, cuando es un paciente que no tiene antecedentes, es un paciente joven, también hoy está claro que la infección crónica positiva, de hecho esta inmunotolerante, por eso se modificó, da una idea de esencia, da una idea de que el virus está ahí, el paciente no puede hacer nada con él. Y lo que se sabe es que esa respuesta inmune que se monta durante ese periodo no es para nada eficiente y es muy activa. Y en parte se considera que estos pacientes podrían tener un mayor riesgo de desarrollo de carcinoma, y podrían algunos progresar en la fibrosis, por lo cual es fundamental evaluar la fibrosis. Si existe una fibrosis más avanzada, estos pacientes tienen que tratarse igual. Todos estos trabajos, el problema que tienen para nosotros es que están la gran mayoría en nación asiática, que tienen una etnia diferente y tienen un tipo de virus, genotipo de virus B diferente. Entonces queda ver cuánto afecta esta a nosotros, sabiendo que además nosotros tenemos muy bajita tasa de infección perinatal por la versión universal de los recién nacidos, por el testeo a las madres, que es controversial, pero sí, el paciente tiene que ser tratado. Bien. Bueno, reforzando un poco los conceptos que dijo Silvia, o sea, los pacientes con infección perinatal mayores de 30 años podrían ser tratados. Los pacientes con antecedentes de historia familiar de hepatocarcinoma o cirrosis también deberían ser tratados. Si tienen manifestaciones hepáticas también tendría indicación de ser tratados. ¿Seguimos? Tomando un poco la posta que me pasa Michael, seguimos con el segundo caso clínico. Perdón, Michael, creo que tu cosa está haciendo ruido. Segundo caso clínico, que es un hombre de 55 años, derivado por su médico de cabecera por diagnóstico de hepatitis B crónica. Es un paciente que habitualmente consume alcohol, toma una latita de cerveza todos los días. Como antecedentes personales, cuenta que usó drogas endovenosas en la juventud y actualmente es hipertenso y tiene un poco de sobrepeso con un índice de masa corporal de 28.
Tiene un examen físico normal, sin ningún signo de patopatía que uno siempre debe buscar. Y arrancando un poco con los estudios que le pedimos, tiene un laboratorio que tiene un hemograma completamente normal, un hepatograma que ya llama la atención, que es alterado, que tiene unas transaminasas por 2, por 3 veces el valor normal, y una creatinina que está en el límite o con un poquito de falla renal. Hablando un poco de las serologías de hepatitis B, tiene un antígeno superficie de 1500 y una carga viral de 18.000, que es más alta que 2000, pero menos que 20.000. Le hacemos una ecografía que lo que evidencia es un hígado aumentado de ecogenicidad, compatible con un poco de hígado graso, que no tiene nódulos, y una elastografía hepática para estadificar la fibrosis, que tiene un 6,4 kilopascales, lo que le daría un Metavir F1, por lo tanto no tiene fibrosis. La gran pregunta es, ¿qué pienso? Y sobre todo si pienso que esas transaminasas son por la hepatitis B, y si es así, ¿cómo sigo? Y ahora la idea es que ustedes respondan un poquito, seguimos con las preguntas para ver si están atentos. ¿Cómo seguimos? La opción A es interpreto que sí, que es una hepatitis crónica E negativo, e inicio tratamiento antiviral. La opción B podría ser, solicito un nuevo laboratorio de control en 1 a 3 meses para ver evolución. La opción C es probablemente pueda ser secundario a un hígado graso o a un consumo de alcohol, sugiero suspender el alcohol y les sugiero descender de peso. Y la opción D, opción B y C son correctas. Sofi, ¿nos permitís la encuesta? Muy bien. Perfecto. Y ahora aprovechamos a Silvia para que nos guíe qué tenemos que hacer. Bueno, sí, coincido en la opción, que la B y C son las correctas, sobre todo porque para la opción A, volvemos a lo que destacamos antes. Tenemos un paciente con un F1, o sea, no tenemos urgencia en definir diagnóstico ni tratamiento. Y tenemos una sola foto de qué es lo que le está pasando, un único hepatograma alterado, una carga viral que no es definitiva. Así que, nuevamente, sin duda, este paciente hay que volver a estudiarlo, ¿sí? Y, de nuevo, jugar con que tiene un F1, que tenemos tiempo para definir qué hacer con este paciente, que no tenemos ninguna urgencia. Habría que volver a solicitarle un laboratorio, 2 a 3 meses, ¿sí? Y tal vez un tercer laboratorio para establecer esto. Esto que en la teoría, y cuando uno ve los cuadros que muestran cómo se va pasando de fase en fase, tiene que ser graficado de una forma práctica, pero en realidad en los pacientes no es tan fácil ubicarlos en una de esas formas y tomar una decisión con eso. Así que tenemos que tomar el tiempo que requiramos para poder evaluar bien al paciente. Y la recomendación de bajar de peso y de disminuir el consumo de alcohol, obviamente se la daríamos en cualquier circunstancia, pero en este caso nos puede ayudar a diferenciar si esto tiene que ver con un hígado graso. El consumo de alcohol es bastante poco, como para pensar que tiene que ver con esto, pero sí con el hígado graso. Y acuérdense que para que ocurra una alteración, una mejora en el laboratorio en los pacientes que tienen hígado graso y sobrepeso, muchas veces con bajar el 5% del peso ya es suficiente para empezar a ver cambios. El 5% es bastante poquito, así que tal vez sin demasiado esfuerzo, sin demasiado tiempo, podemos ver algún cambio en el hepatograma y empezar a entender si esto tiene que ver con el sobrepeso o tiene que ver con la hepatitis B. Así que sí, la opción B y C serían las correctas. Perfecto. Bien. Esto recalcando un poco lo que planteó Silvia, siempre descartar otras causas secundarias, considerarlo por lo menos, y que el seguimiento es lo definitivo. Y si alguna vez uno tiene duda con el seguimiento, la biopsia eventualmente podría ayudarnos a diferenciar a algunos pacientes. En este paciente obviamente repetimos el laboratorio, la seguimos un poco en el tiempo, un laboratorio que persistía con una bilirrubina normal, unas transaminasas que siguen aumentando un poquito, ahora siguen siendo por 4 por 5 veces el valor normal, y una carga viral que viene en aumento, que ahora pasa a los 20.000 con 4.9 logaritmo.
Lo seguimos controlando porque, como recalcó Silvia, este paciente no tiene fibrosis, entonces lo volvemos a repetir en un laboratorio, persisten las transaminasas elevadas y una carga viral que ahora sube un poquitito más, arriba de 90.000 unidades internacionales con 4.9 logaritmos. Y lo que es importante, que es lo que recalcó Silvia, es que nunca es urgente empezar un tratamiento de una hepatitis B, excepto que el paciente tenga fibrosis por debajo, o eventualmente que algo de la función está alterado, como por ejemplo tenga ictericia o alteración del TP, que no es el caso de nuestro paciente. Y ahora bien, recalcando un poco la fase, tratando de poner en la fase en la que está nuestro paciente, sería un paciente que es un antígeno E negativo, que tiene inflamación porque tiene transaminasas más de 2 veces el valor normal, hasta 5 veces, y una carga viral elevada, más de 2.000 y más de 20.000 inclusive, no tiene fibrosis y tiene un antígeno de superficie un poco alto. Por lo tanto, podemos clasificarlo como una hepatitis crónica E negativo. Y ahora con esto, ¿qué hacemos? Es la siguiente pregunta. Si decidimos iniciar tratamiento, porque consideramos que está en la fase de inflamación, ¿qué tratamiento elegiríamos? Opción A, PEC interferón alfa. Opción B, tenofovir disoprolil, fumarato. Opción C, entecavir. Opción D, podría elegir cualquiera de las opciones de tratamiento. O la opción E, ninguno, no lo trato porque no tiene fibrosis. Y ahora es el momento de votar. Bien, Silvia, te dejaron abiertas las opciones. Sí, acá tuvo más variadas las respuestas. Bueno, sí, seguro. Primero acá definiría si lo trato o no lo trato, ¿sí? Primero para abrir aguas. Por un lado, tienes una carga viral que hace pensar que es una hepatitis crónica negativa. Saber que esto de los límites duros de las cargas virales son también bien para los gráficos, pero no tanto para los pacientes. En este paciente sí, después tiene una carga viral bien alta, de 90.000, deja pocas dudas de que se encuentra frente a una hepatitis crónica negativa. Pero esa primera carga viral, recuerdan que tenía 18.000, ahí deja realmente dudas. Más allá de que esté por encima de 2.000, que tenga una carga viral de 18.000, pone el sello, ni la de 25.000 tampoco, de que esto se trate de una hepatitis crónica negativa. ¿Sí? Así que muchas veces cuando las cargas virales se mantienen en esos niveles, ahí es donde aplica realizar una biopsia hepática. En este caso, supongamos que es una hepatitis crónica negativa, que lo asumimos como tal, sabemos que el paciente tiene inflamación, y que estamos frente a un paciente joven de 55 años, así que yo sería de la opción de tratarlo, ¿sí? Iría por tratarlo. Si bien tiene un F1, no es urgente tratarlo, se puede ir charlando con el paciente, se puede diferir para un poco más adelante, pero sí tendría la idea de que ese paciente tiene que ser tratado. ¿Con qué lo tratamos? De nuevo, vamos a abrir aguas. O interferón o análogos. El interferón está acá puesto un poco como para poder discutirlo, pero hoy en nuestro país es bastante difícil acceder al interferón, porque desde el momento que no se usa más en C, y el P tiene poquitas aplicaciones y poquitos amantes del interferón, así que la verdad es que hoy en día poder tratar a un paciente con interferón es bastante difícil. Pero sí sirve para que podamos entender mejor hasta la fisiopatogenia. El interferón lo que hace o lo que hacía cuando podíamos utilizarlo era actuar sobre las células TH1 y estimular esa respuesta que explicó Michael al principio, que es la que define la evolución de la hepatitis B. ¿Sí? Que todo está manejado por la respuesta inmune. Entonces era estimular esa respuesta para que el paciente pudiera estimular esa inflamación y lograr, en el caso de que fuera E positivo, seroconvertir, o en el caso que fuera E negativo, controlar la infección e idealmente resolver el S, ¿sí? El antígeno de superficie. Cuando se utilizaba interferón en E negativos, el tratamiento es prolongado, es 2 años, es bastante difícil, es inyectable una vez por semana, por eso es un tratamiento que prácticamente no se usa.
Así que en este paciente sin duda elegiría análogos, que en este caso serían tenofovir o entecavir o el TAF, el tenofovir a la fenamida, que es una variante del tenofovir, que lo que tiene de ventaja es que no tiene daño renal ni altera el metabolismo óseo. Pero sí, hoy sin duda iríamos por alguna de esas dos opciones, por la B o la C. Sigamos porque creo que hay algo respecto al Perfecto. tratamiento. Sí, esto es un cuadro un poco comparando interferón y análogos, que lo pasamos, porque ya dijimos todo, y ahí un poco las diferencias entre los nucleótidos o nucleósidos en realidad, si uno tiene que elegir cuál iría, un poco esto es adaptado al paciente que tenemos, en particular, una cosa importante, si tenemos una mujer joven con deseo de embarazo, siempre primera opción pensar en tenofovir. Con respecto al riesgo de falla renal, no sé si se acuerdan, este paciente tenía una creatinina ahí en el límite, tenía 1,5 de creatinina, entonces por ahí sería más candidato a entecavir, porque tenofovir tiene cierto riesgo de falla renal y riesgo de osteopenia, que con el tenofovir a la finamida, como bien dijo Silvia, estos riesgos mejoran, entonces uno podría usarlo. Bien, y como un poco terminando, no terminando, pero concluyendo un poco cómo seguimos, vemos cómo hay que seguir a estos pacientes. En los pacientes que que están sin tratamiento antiviral, o sea, las infecciones crónicas E positivos o E negativos, que cumplen la fase y están en esa fase sin moverse, por decirlo de alguna manera, uno debería seguirlos con laboratorio y carga viral cada 6 meses. En cambio, aquellos pacientes, como fue inicialmente este paciente, que no cumplen criterios estrictos de estar en una fase que impresiona de estar moviéndose de uno debería seguirlos un poquitito más de cerca cuando todavía no tengo una indicación clara de tratamiento. Y en cambio, bueno, esto de repetir la elastografía hepática cada 12 a 24 meses, siempre no olvidarse. Y en los pacientes que están en tratamiento antiviral, el seguimiento es medio parecido, con laboratorio y carga viral cada 3 o 6 meses, dependiendo de la situación de estabilidad del paciente, si recién en comienzo del tratamiento, o si ya es más alejado y tengo cargas virales negativas, por ejemplo. Bien, y lo que es importante, y creo que acá Silvia nos va a poder ayudar un montón, es que no hay que olvidar el screening de hepatocarcinoma. Como bien nombró Michael y nombró Silvia también, el virus tiene la particularidad de unirse al ADN viral y tener el cccDNA estable en los hepatocitos que forma parte de la fisiopatología del riesgo de tener hepatocarcinoma, aún siendo el paciente que no esté cirrótico. Y la gran pregunta es, ¿a quién hacemos screening? Y acá quiero abrir un poco a Silvia para que nos ayude. ¿A quién hay que hacerle screening? Sin duda, el screening de hepatocarcinoma hay que hacerlo en la cirrosis, ¿sí? Acordarse que si bien la mayor cantidad de hepatocarcinomas en el mundo es por C, porque la infección por virus C es mucho más amplia en el mundo, el riesgo de tener un hepatocarcinoma de un paciente con hepatitis B versus el de un paciente con hepatitis C es más alto el de hepatitis B, ¿sí? No sé si se entendió. En número total hay más C en el mundo, por lo tanto hay más hepatocarcinoma por C, pero el riesgo individual es mayor del B que del C. Esto a mayor edad es más frecuente y sobre todo tiene mucho peso lo que acá destaca Nelly de la historia familiar de hepatocarcinoma. Así que sin duda a la cirrosis hay que hacerles screening, pero sin embargo, a diferencia de C, en B puede verse hepatocarcinoma con fibrosis menores. Sí, así que, sobre todo si uno está eligiendo no tratar a pacientes con alta carga viral, como es un paciente como de nuestro primer caso clínico, con una infección crónica E positiva, también tiene que seguir el screening para hepatocarcinoma con ecografía semestralmente, y si uno dispone de una buena ecografía, no sería necesaria la alfa-fetoproteína, pero bueno, ya ahí empiezan el tema de un estudio que es bien dependiente del operador, pero si uno confía en su ecografista y tiene una buena ecografía, podría ser solo con eso el screening de hepatocarcinoma. Pero si no, mínimamente, en general los pacientes con hepatitis B van a tener que tener un screening para hepatocarcinoma, pero sobre todo este grupo de pacientes que son los que más riesgo tienen de desarrollar un hepatocarcinoma. Bien. Concluyendo un poco,
lo que no nos cansamos de repetir, es una evolución muy dinámica que depende de la replicación viral y de la inmunidad del huésped. Esta relación lleva tiempo, hay que seguirlos cada 3-6 meses, nunca apurarse. Hay varias opciones de tratamiento, son individualizables a cada paciente y probablemente tengamos novedades en esto muy pronto. Y esto del screening de hepatocarcinoma. Y concluyendo, y lo que me parece lo más importante para rescatar, por ahí muchos lo saben, pero no, es que es una enfermedad que es prevenible por vacuna, y que está incluida en nuestro calendario nacional de vacunación para los recién nacidos desde el año 2000, y desde 2012 para toda la población, y el grupo susceptible nuestro, argentino, son los mayores de 20 años, los que no fueron vacunados al nacer. Por lo tanto, paciente mayor de 20 años que llega al consultorio se va con serologías, y si tiene serologías negativas, vacunar. Muy bien, preguntas y muchas gracias. Y ahora, si quieren, abrimos para preguntas. Silvia, yo quiero hacer una pregunta con relación al caso de Nelly, a ver cómo lo podés explicar. ¿Qué sería, o sea, que el paciente pierda el antígeno E, genera anti-HBe? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Es alguna selección de algún mutante? ¿Por qué pasa a esta fase el paciente? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende, se entiende. Básicamente, Que nos lo que explique, nos porque está para nosotros es como un misterio, para el hepatólogo entender este mecanismo, ¿no? La pérdida del E, la conversión al anti-HBe y que el paciente siga con hepatitis. Sí, en la historia natural que vos explicaste y destacaste, entendemos que todo paciente que tiene una hepatitis aguda, vamos al principio de todo para entender lo que vos estás preguntando. Un paciente que tiene una hepatitis aguda, esa hepatitis aguda inicialmente siempre va a ser positiva, ¿sí? Si ese paciente no logra, las cepas E positivas, o sea, la producción de antígeno E, genera mucha mayor respuesta inmune, ¿sí? Que aquel virus B que es incapaz de producir el antígeno E. Entonces, la fase E positiva, olvidémonos de los inmunotolerantes, que son los que se infectaron en la niñez y con otro sistema de respuesta, ¿sí? Con un sistema de respuesta inmaduro que lo lleva a tratar la enfermedad de otra manera. Supongamos el paciente adulto que se infectó por vía sexual a sus 30 años de una hepatitis B. Ese paciente monta una respuesta, ¿sí? Que puede ser sintomática o asintomático, pero monta una respuesta, y lo primero que va a hacer es disparar contra ese antígeno E. ¿Qué puede ocurrir? Que logre tener un disparo efectivo, que se manifieste por una hepatitis, que es el paciente que nos va a venir a ver al hospital, al consultorio ictérico, con transaminasas muy elevadas, y eso, el paciente más sintomático en lo agudo, es el que tiene más chances de resolver esa infección aguda. Ahora, si no logra resolver esa infección aguda, va a pasar a la siguiente fase de hepatitis crónica positiva, en la que si una infección aguda pasa, y esto lo recalco, ustedes están viendo una hepatitis aguda y va para la cronicidad con ese antígeno de superficie mayor a 6 meses que vos destacaste, lo va a hacer como E positivo, ¿sí? Universalmente, siempre va a pasar a la cronicidad como E positivo, ¿sí? Y por eso es un paciente que no va a estar quiescente, es un paciente que va a tener transaminasas elevadas, que va a tener cargas virales fluctuantes, porque permanentemente está mostrando ese antígeno E al sistema inmune, y ese sistema inmune está tratando de lograr eliminarlo, está disparando contra ese antígeno E. Se desconocen las causas por las cuales puede haber un disparo permanente durante años que lo lleve a necroinflamación y fibrosis, hasta que uno de esos disparos que logra hacer contra el antígeno E es efectivo y finalmente termina logrando la seroconversión del E a anti-E, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera una respuesta, como dijimos siempre, todo depende de la relación entre la respuesta inmune y virus. Si esa respuesta inmune fue, por alguna causa, más efectiva en algún momento de su vida, contra lo que dispara es contra lo más antigénico, que es el antígeno E. Cuando logra eliminar esas cepas E positivas, va a lograr aparecer el anti-E, que no es que no existía, sino que el antígeno E existía en exceso, con lo cual lo único que podíamos detectar era el antígeno E. Ahora que el E dejó de aparecer y deja de estar siendo producido en alta cantidad, podemos detectar el anti-E,
Con eso el paciente puede pasar a la siguiente fase, a la infección crónica E negativa, que es lo habitual, o a la hepatitis crónica E negativa cuando no logra contener efectivamente ese cccDNA que tiene dentro del hepatocito y que todavía está activo. O sea, si uno pudiera meterse dentro del hepatocito de una infección crónica E negativa y de una hepatitis crónica E negativa, nos metemos adentro del hepatocito y vamos a ver lo mismo, vamos a ver la misma cantidad de cccDNA. Lo que vamos a ver es una diferente actividad de ese cccDNA, ¿sí? Que en un caso el paciente lo está logrando contener con su respuesta inmune, y va a ser una infección crónica E negativa, y en otro caso no lo está pudiendo contener, y ese cccDNA está bien activo, y es una infección, una hepatitis crónica E negativa. Perfecto. No sé si te... Perfecto, perfecto. Joa, ¿querés que aprovechemos y nos quedan unos minutitos para alguna pregunta del público? Dale, ¿Cómo estás, Nelly. Joa? Buen día, Silvia. Te leo una de las preguntas del público. Hola, me gustaría saber si toman alguna conducta con respecto a las parejas sexuales de los pacientes con hepatitis B. Sí, sin duda. La pareja sexual se tiene que testear para iniciar, tanto con serologías como con hepatograma, ¿sí? Para ver en qué situación estamos, y si no tiene anti-S, o sea, ¿qué posibilidades tenemos? Que tenga anti-S porque se haya vacunado, que tenga anticore y anti-S porque haya resuelto la infección, que tenga una hepatitis crónica, ¿sí? Así como su pareja, o que no tenga nada y tengamos que vacunarlo. ¿Sí? Así que sí, sin duda se testean todas las parejas y todas la descendencia si es una mujer, ¿sí? Recordar que si detectamos a una mujer de 40 años y tiene hijos, si bien la vacunación de B es en sucio, ¿sí? Y si esa paciente no fue seguida durante el embarazo, no fue seguida adecuadamente, hay que testear a su descendencia también. Bueno, perfecto, Silvia. Tenemos otra pregunta del público. Nos pregunta el doctor Ricardo, ¿cuál sería el antiviral de elección en hepatitis B crónica, antígeno E negativo, en coinfección con HIV? En coinfección con HIV no hay mucha duda porque tanto el tenofovir como el TAF, el tenofovir alafenamida, son ambos excelentes para el HIV y de hecho son de elección, haya hepatitis B o no. Por lo cual, y antes uno podía dudarlo cuando había alguna contraindicación para el tenofovir, por alguna falla renal, y ahí se podía complicar un poco más el panorama de qué elegir que sirviera tanto para el HIV como la hepatitis B. Pero hoy en día, existiendo el TAF, eso se solucionó. Así que tenofovir o tenofovir alafenamida, sin duda son las opciones para tratar ambas infecciones, y es una excelente opción para ambas. Así que sí, sin duda, son marginales los casos en los que uno debiera usar entecavir o tiene necesidad de utilizar entecavir. Hoy con TAF tengo que pensar mucho para que se me ocurra un caso en el cual no se pueda utilizar TAF y sí se pueda utilizar o sea, sí se debía tratar la hepatitis B y utilizar entecavir. Pero en caso de que se requiriera usar entecavir, si uno tiene el paciente suprimido para HIV, podría agregar entecavir a cualquier esquema. Perfecto, Silvia. No sé, Nelly, ¿cómo estamos de tiempo? No, creo que deberíamos pasar a los sorteos, así arrancamos tranquilamente lo que es hepatitis alcohólica. Y gracias, Silvia. Gracias, bueno, y Michael Silvia. también. Gracias, Nelly. Gracias por invitarnos, chicos. Así que les damos pie a Adrián para seguir con lo que viene. Adrián y Jorge. Sí, ahí le damos cámara a Jorge, así sorteamos, comparte. Bueno, seguir agradeciéndoles por estar. Son casi 280 personas conectadas. Bueno, seguimos con el sorteo. Bueno, muy buenos días a todos los que se acaban de conectar. Les comparto a los ganadores, primeramente a los ganadores del día de ayer. Tenemos a los 3 primeros ganadores, son los que van a ver acá en esta presentación, son los ganadores de los desayunos espectaculares. La verdad nos han mandado mensajes, nos han contado que los desayunos están increíbles, así que bueno, estamos muy contentos por todos ustedes.
acá el primer ganador. Esta es la foto en una guardia. En realidad es un video, no sé si lo van a poder ver ahí. Buenísimo. La segunda ganadora, acá, esta es la segunda foto ganadora. Y la tercera foto, en decisión unánime de todos los coordinadores de Patología a la Carta y Hepatólogos Jóvenes, el gatito. Y tenemos también los ganadores de la primera mitad del sorteo de las becas. No se olviden que ahora vamos a sortear la segunda mitad. Los 3 ganadores de la beca del curso de hígado graso online son Cristian Solís, Flavia Deutzede, Victoria Bianchi, y las 5 becas del simposio argentino son Ingrid Magrech, Macarena Horman-Stoffer, Andrea Quintana, Michelle López y Xiomara Araceli Bangáez. Así que ahora, bueno, voy a compartirles el sorteo. Vamos a sortear 2 becas para el curso online de hígado graso y 5 becas para el simposio argentino. Ahí vamos con la pantalla de sorteo. El sorteo en vivo, completamente en vivo. Acá pueden ver todos los participantes. La verdad estamos muy contentos por la repercusión. Han sido muchísimos los que han participado, así que bueno, vamos a iniciar el sorteo de las 2 becas para el curso online de hígado graso. Ahí vamos. Bien, acá está el resultado del sorteo. Entonces, el primer ganador, Luciana González Caro, y el segundo puesto, Lucas Flores. Felicitaciones a los 2 ganadores de este sorteo. Ya saben que se ganaron la beca del curso online de hígado graso. Ahí vamos con el segundo sorteo, que sería las becas, las 5 becas para el simposio. Ahí vamos. Acá están todos los participantes. No se olviden, la gente que ha participado el día de ayer y ha enviado sus mensajes, sus nombres con el hashtag, también está participando el día de hoy. Así que bueno, vamos a pasar a sortear las 5 becas para el simposio argentino. Y acá están. Bueno, felicitaciones a los 5 ganadores. En primer puesto, Xiomara Araceli Bangáez. En segundo puesto, María Lewin. En tercer puesto, María José Acosta. Cuarto puesto, Paola García. Un saludo, Pau. Y en quinto puesto, William Ochoa. Así que bueno, felicitaciones a todos los ganadores. Estamos muy contentos por su participación. Les mandamos un abrazo enorme desde Patología a la Carta, desde Patólogos Jóvenes. Así que muchas gracias. La verdad estamos muy contentos. Gracias. Adrián. Bueno, muy bien. Así fue el sorteo. Vamos a estarlos contactando por privado, los que ganaron. Tenemos los teléfonos desde donde nos enviaron la solicitud para las becas que se sortearon. Bueno, y ahora vamos a seguir con, bueno, primero que nada, gracias Silvia, como experta invitada por estar, por acompañarnos. Sin duda, un poco la idea de las jornadas desde que empezamos es esta, es un público joven que necesita de los expertos y absorber todos estos conocimientos y bueno, les han dado mucha seguridad, la verdad que a todos los expositores que tuvimos, y han sido principalmente fundamental en esto, en resolver muchas dudas que son de la práctica diaria por su experiencia, así que te agradecemos Silvia, Nelly, Michael y a todos los chicos que participaron en esta charla de hepatitis B. Y bueno, vamos a seguir ahora con hepatitis alcohólica, es un tema que la verdad que nos gusta mucho, creemos que hay mucho para aprender e investigar todavía, por eso cuando se armó esta charla armamos un panel de médicos que son jóvenes de Latinoamérica, que hacen gastroenterología y hepatología. Queríamos un poco su visión, no solo su visión académica, sino también su visión de disponibilidad. Sabemos que en distintos países, en distintas regiones y hospitales, no siempre están las mismas herramientas, entonces queríamos trabajar un poco también con eso, con las herramientas que tenemos en nuestro medio, qué podemos hacer, qué no, y tratar de buscar una solución a esto y que aprendamos juntos. Así que le doy la palabra a Lucrecia García, que es fellow del Hospital Italiano de Buenos Aires, de patología, y bueno, va a conducir y va a presentar a la gente que está en el segmento de hepatitis alcohólica. Hola, bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la última charla de esta jornada de patología a la carta. Vamos a presentar un caso clínico de hepatitis alcohólica.
Y para eso vamos a presentar al doctor Sebastián Marciano, que él es médico hepatólogo, trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires y también en el Departamento de Investigación del mismo hospital, y va a ser de moderador de esta charla y estuvo trabajando mucho con nosotros en conjunto para organizar esta actividad. Así que muchas gracias, Sebas, por participar con nosotros. Y como adelantaba un poco Adri, para esta charla tenemos varios chefs internacionales, que desde ya les agradecemos mucho su participación y estamos contentos de que puedan estar con nosotros en el día de hoy. Así que los presentamos desde México, la doctora Carolina Ramírez. Ella es médica gastroenteróloga y trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Guanajuato. De Ecuador, la doctora Mónica Vázquez. Ella es médica hepatóloga del Hospital Universitario del Río, en Cuenca. Doctora Claudia Jiménez, de Perú, trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima. Doctora María Fernanda Amoedo, desde Brasil. Ella es médica residente de hepatología del Hospital Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de Sao Paulo. El doctor Martín Elizondo, desde Uruguay, es integrante del staff de hepatología del Programa Nacional de Trasplante Hepático del Hospital Militar en Montevideo. La doctora Cristina Torres, ella es hepatóloga y trabaja en la Clínica del Country de Bogotá. Desde Chile contamos con la participación del doctor Juan Pablo Arab. Él es médico gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile de Santiago. Así que desde ya, muchas gracias a todos por participar. Iniciamos el caso clínico. Es un paciente de sexo femenino de 51 años de edad. Como antecedentes personales, una paciente que tenía el antecedente de una cirugía bariátrica en el año 2009, refería consumo de alcohol social, esporádico, y a pesar del antecedente quirúrgico era una paciente obesa. Como medicación habitual, estaba tomando hierro, ácido fólico y vitamina B12, y el motivo de derivación al hospital fue el de ictericia y coagulopatía. Al interrogatorio, la paciente refería un cuadro de astenia, anorexia y pérdida de peso en los últimos 2 meses, y alteración en la coloración de la orina en el último tiempo asociado a ictericia. Al examen físico de ingreso, la paciente se encontraba estable hemodinámicamente, afebril, con ictericia de piel y mucosas, sin signos de encefalopatía hepática y sin ascitis, y presentaba un BMI de 30. Al ingreso se solicita un primer laboratorio que evidencia una anemia macrocítica con un hematocrito de 25%, un BCM de 112, leucocitosis con neutrofilia, con 11.500 glóbulos blancos y 76% de neutrófilos. En relación al hepatograma, presenta una TGO de 59 para un valor normal de hasta 40, con una TGP normal, y una marcada hiperbilirrubinemia a predominio directo, con una bilirrubina total de 30 miligramos sobre decilitro, para un valor normal de 1, con FAL normal, gamma GT elevada en 195, un TP de 62%, con un RIN de 1.38, un factor 5 normal, y una hipoalbuminemia de 2,3 gramos sobre decilitro. Se solicita además una ecografía hepática que evidencia hepatomegalia con esteatosis, una vía biliar intra y extrahepática no dilatada, con escaso líquido libre perihepático, un vaso de tamaño conservado, y a nivel del Doppler presentaba vasos permeables. Lo cual, hasta acá, la primera pregunta para Claudia de Perú es: ¿cómo interpretaría a la paciente inicialmente con estos datos y qué diagnósticos diferenciales podrías plantearte? Y Clau, antes de contestarnos estas preguntas, queremos que nos hables un poco de ese plato típico que se ve ahí, qué es lo que necesitamos para hacer ese plato, esa comida. Hola, buenos días. No sé si se me escucha.
Sí, se escucha perfecto. Hola, buenos días. Agradecer primero al Comité de Patólogos Jóvenes. Y bueno, este plato que voy a presentar es un ceviche. De hecho, es el plato típico de mi país. Y a manera de analogía, para plantearme las hipótesis diagnósticas a propósito del caso clínico, es qué se necesita para preparar un buen ceviche o qué es lo que necesitamos para llegar a un diagnóstico correcto y darle una terapéutica adecuada. Para hacer un buen ceviche, bueno, sin duda hay que tener unos buenos materiales, en este caso un limón bastante ácido, un picante, conocido como el ají limo, y un buen material que en este caso es el pescado fresquito o el pescado de la pesca del día. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros abordamos a un paciente. Nosotros tenemos que evaluar el perfil. Tenemos una paciente mujer de mediana edad con un antecedente de obesidad de larga data, un síndrome metabólico de larga data, ya que ella tiene un antecedente de cirugía bariátrica hace 11 años, y bueno, ingresa por una ictericia más coagulopatía. Y lo primero que salta en nuestro planteamiento diagnóstico es que esto se trataría de una injuria hepática, que bien podría ser aguda o subaguda, ya que se nos mencionó el dato de aproximadamente 2 meses de la clínica presentada. Por lo tanto, deberíamos plantearnos cuáles son las posibles causas que nos estarían llevando a esta injuria hepática aguda o subaguda. Podríamos hablar de drogas hepatotóxicas, virus hepatotropos, también enfermedades autoinmunes, entre otras. Por lo que de gran importancia es interpretar los exámenes auxiliares o complementarios, ya que esta paciente ingresa con una anemia macrocítica, tiene un BCM de 112, a pesar de que tenía ya suplementos, por ejemplo, de vitamina B12, de ácido fólico, tiene una hipoalbuminemia severa sin una hepatopatía aparentemente conocida, tiene una bilirrubina bastante importante a predominio directo, y también un elemento diagnóstico súper importante es la relación de los niveles de aminotransferasas, ¿no? La TGO sobre TGP mayor de 2/1, cercana a 3/1, con una FAL normal, una gamma GT de 195, y tiene una ecografía con vía biliar normal. Por lo tanto, este hepatograma nos orienta a que la paciente era una consumidora de alcohol, no solamente en el patrón de consumo que ella nos menciona, ya que en la historia clínica se nos recalca que solamente era una consumidora social. Por lo tanto, la primera hipótesis diagnóstica que me plantearía sería una enfermedad hepática alcohólica, y debido al motivo de ingreso, que es la ictericia y coagulopatía, podríamos estar ante un episodio de hepatitis alcohólica. Sin embargo, bueno, sugeriría que se haga o se amplíen estudios, ya que sabemos que la mayoría de las enfermedades hepáticas se superponen, son aditivas. Por lo tanto, bueno, tendríamos que ampliar un poquito, pero me quedo con este diagnóstico presuntivo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Clau. Continuamos con el caso clínico. Se solicitaron serologías virales, las cuales fueron negativas, un perfil de autoinmunidad que fue negativo, un perfil férrico normal, con lo cual la siguiente pregunta que le vamos a hacer a Carolina de México es, ahora teniendo en cuenta estos resultados, ¿cómo seguirías, Caro, el estudio de la paciente? Y también te vamos a pedir que nos hables un poquito de esos tacos mexicanos, cuál es el ingrediente típico, con qué bebida la podemos acompañar. Hola, buenos días. Bueno, la foto que tenemos ahí es nuestro platillo típico, son los tacos. Todo mexicano conoce los tacos, todos los mexicanos comemos ese alimento de manera casi diaria. Taco que se respeta está hecho a base de tortilla de maíz o de choclo, como lo conocen allá, de carne, puede ser carne de res, carne de cerdo, cualquier tipo de carne. Se puede poner cebolla, cilantro, y algo que jamás debe faltar en un taco es una salsa que esté muy picante. Prácticamente esos son los ingredientes de un buen taco. En cuanto a la pregunta... Sí, seguí. Ok.
De cómo seguiría el estudio del paciente, ya escuchamos en la ponencia anterior en cuanto a la bioquímica de la paciente. A mí específicamente me gustaría saber un poquito más del interrogatorio hacia el consumo de alcohol. Esto es, preguntar de nuevo a la paciente, a los familiares, a las personas que viven con la paciente, ¿cuándo fue exactamente el último consumo de alcohol de la paciente? Si se puede calcular el gramaje de alcohol de la paciente, y a lo mejor si el interrogatorio no va muy enfocado o es dudoso, acá en México se nos enseña en la formación médica que hay que preguntar o hay que aplicar los cuestionarios de Audit C y CAGE. Esto incluso hace énfasis el Consenso Mexicano de Hepatitis Alcohólica, que recién salió ahora en el 2020, en donde nosotros calculamos los puntajes si el interrogatorio no va acorde con la clínica, que es como en este caso lo presenta, pero la bioquímica sí. Entonces, nosotros preferimos aplicar este tipo de cuestionarios cuando tengamos una sospecha de un interrogatorio no muy enclarecido, como es el caso de la paciente. Sí, claro, en realidad hasta acá, o sea, inicialmente tanto la paciente como su familiar, que el esposo en ese momento, negaban el consumo de alcohol activo, solamente lo referían como un consumo muy esporádico y social. Es por eso que desde un inicio por ahí no se sospechó el diagnóstico de hepatitis alcohólica. Perfecto. Ya teniendo esto que me estás comentando, el siguiente estudio que yo pediría para el abordaje diagnóstico, pensando en una hepatitis alcohólica posible, dado que no tenemos una clínica muy mandatoria, nosotros solicitaríamos una resonancia hepática para valorar específicamente la vía biliar, dado que el ultrasonido nos comenta que aparentemente a nivel del parénquima hepático solamente tenemos hepatomegalia, esteatosis y líquido libre. Y me gustaría saber el resultado de este estudio. Sí, nosotros le hicimos también una colangioresonancia justamente para esto, para evaluar la vía biliar, ya que a veces, si bien la ecografía nos hablaba de una vía biliar fina, sin alteraciones, depende bastante del operador, y la colangioresonancia fue normal. La verdad es que la vía biliar era fina, no presentaba dilatación, fue totalmente normal. Perfecto. Ya con esto, no hay alteración en la vía biliar por un medio bastante sensible y específico, el siguiente paso a dar sería una biopsia hepática. En el caso específico de la paciente, mencionas reciente que es una paciente con coagulopatía y que tiene líquido libre, entonces la vía de abordaje preferible sería la transyugular. Muy bien, gracias, Caro. Gracias. Bueno, y continuando con el caso clínico, se realiza una biopsia hepática transyugular. Acá podemos ver las imágenes a pequeño y a gran aumento, con una tinción de hematoxilina eosina. A pequeño aumento vemos esteatosis macrovascular, infiltrado inflamatorio. Aquí en un extremo se puede ver un espacio porta que parece estar expandido, y a mayor aumento lo que observamos son hepatocitos balonizados, infiltrado inflamatorio a mayor aumento, y hialina de Mallory. En esta próxima imagen se ve un tricrómico, en donde también a pequeño aumento lo que vemos es un espacio expandido, con fibrosis sinusoidal. Se vuelve a ver la esteatosis macrovascular, y a mayor aumento podemos ver de manera más clara la fibrosis sinusoidal. Con lo cual, con esto que dije anteriormente, el diagnóstico histológico fue de balonización de hepatocitos en zona 3 con hialina de Mallory, inflamación lobulillar, esteatosis macrovascular moderada severa, fibrosis portal con septos, siendo un F2, F3, y fibrosis sinusoidal. En este momento se vuelve a reinterrogar a la paciente y a sus familiares, y es aquí cuando la paciente y el familiar terminan confirmando que sí, que realmente la paciente tenía un consumo activo diario de alcohol de aproximadamente más de 90 gramos por día, porque mínimamente tomaba 3 medidas de whisky por día,
Con lo cual, con esta noticia nueva y con los datos que obtuvimos de la biopsia hepática, llegamos al diagnóstico de hepatitis alcohólica con fibrosis avanzada. Entonces, acá la siguiente pregunta para Moni de Ecuador es si es necesario realizar el diagnóstico histológico de la hepatitis alcohólica y si ustedes en la práctica diaria tienen dificultades para realizarla ante la sospecha. Y también, Moni, contanos un poquito de ese plato, que son langostinos, los que se ven ahí arriba. Bueno, primero buenos días a todos, gracias por la invitación a este lindo congreso. Me parece una dinámica muy interesante y descontracturada que la verdad que lo hace mucho más atractivo a todos. Bueno, soy de Ecuador, este es el plato típico de mi país, se llama, es un tipo de, como un ceviche, una sopa de pescado, ¿sí? Consta de pescado fresco y camarones. Los langostinos son un tipo de camarones, pero un poco más grandes, ¿no? Y bueno, a manera de dato cómico, es el plato típico que los ecuatorianos consumen al día siguiente de una resaca. Entonces le queda muy bien a nuestro tema el día de hoy. Y bueno, se come con patacones o con chifles, que es un plato, que es un tipo de banano verde de acá de mi país. Bueno, es un plato más de la costa, ¿no? Yo soy más de la sierra, pero en todo mi país está muy difuminado. Bueno, volviendo al tema que me comentas de la paciente, si bien es cierto para un diagnóstico certero de la hepatitis alcohólica aguda, es necesario y fundamental una biopsia hepática, digamos, los datos patognomónicos como la vanolización, la infiltración de polimorfonucleares, los cuerpos de Maillard y las metamitocondrias nos dan el diagnóstico certero, pero en realidad no está recomendado para todos los pacientes. Hemos hecho un recuento de las dos guías principales, la guía americana y la guía europea. Por ejemplo, la guía europea nos recomienda no realizar de manera rutinaria en todos los pacientes con hepatitis alcohólica una biopsia hepática. Nada más nos recomienda en aquellos pacientes con diagnósticos de hepatitis alcohólica aguda severas, en los cuales vayamos a utilizar tratamientos como corticoides o pentoxifilina, pero más que nada encaminado hacia el pronóstico del paciente, ya que se ha visto un aumento de la mortalidad considerable, mayor al 50% en aquellos pacientes que tienen ya diagnóstico de cirrosis o fibrosis avanzada. Entonces, en este contexto clínico, la biopsia estaría recomendada. La guía americana lo que nos menciona de igual manera es que no es fundamental hacer una biopsia hepática en todos los pacientes. Sí es importante estadificar el estadio de fibrosis, pero más bien como ustedes lo han hecho en este paciente por medio de ecografías o fibroscan de una manera no invasiva, ya que, y cuando se haga la biopsia, como tú lo dijiste perfectamente, que sea por un abordaje transyugular, que es la vía menos cruenta para nuestros pacientes que probablemente ya tengan una hepatopatía o que tengan coagulopatías avanzadas. Entonces, un poquito en resumen, en ninguno de las dos guías internacionales a nivel mundial se justifica una biopsia de entrada, sobre todo cuando la historia clínica ya nos da los datos de un paciente con consumo de alcohol crónico o con aumento de consumo en los últimos meses. La familia es fundamental, la historia clínica en este tipo de pacientes. Un poquito yendo a tu segunda pregunta, en mi país, por decirlo así, el acceso a una biopsia transyugular es bastante complicado, sobre todo en mi ciudad que es Cuenca. Para hacer un diagnóstico de un paciente cirrótico, una biopsia, generalmente los tenemos que trasladar a la capital, que es Quito o a Guayaquil, ya que aquí en Cuenca por lo menos no hacemos biopsias transyugulares. Entonces, en estos pacientes se nos vuelve muy complicado el tema de comenzar un tratamiento sin biopsia, pero bueno, es lo que hay, por decirlo de alguna manera, en mi país. Pero bueno, por suerte tenemos familiares muy colaboradores que nos dan información, o a veces son pacientes ya conocidos por el sistema o conocidos como alcohólicos crónicos, los que llegan a nuestros servicios. Bien, bueno, muchas gracias, Moni. Y ahora vamos a ver un poco qué recomienda la guía europea con respecto al diagnóstico de hepatitis alcohólica.
Lo que dice es que está basado en manifestaciones clínicas y en hallazgos típicos del laboratorio en un contexto de un paciente con historia de abuso de alcohol. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, el signo cardinal sería la ictericia progresiva, que puede estar o no acompañado de otras descompensaciones, otras manifestaciones de descompensación hepática, como ascitis o encefalopatía. Y dentro del laboratorio lo que podemos encontrar es neutrofilia, hiperbilirrubinemia, un aumento de transaminasas que raramente supera un valor mayor a 300, una relación TGO-TGP mayor a 1.5 o 2, una prolongación del tiempo de coagulación o del RIN, hipoalbuminemia y o plaquetopenia. Y con respecto a la biopsia hepática, habla de que la biopsia hepática de manera transyugular para disminuir el riesgo de sangrado puede ser útil para confirmar el diagnóstico y para descartar otros, y la mayor restricción en la práctica diaria es el acceso a la misma, y debería ser realizada solamente en los casos donde el diagnóstico es incierto. Entonces, bueno, hasta acá que llegamos al diagnóstico de hepatitis alcohólica de manera un poco más dificultosa, ya que la paciente por ahí negaba el consumo activo de alcohol. Queremos preguntarte, Sebas, ¿cuáles son las cosas más importantes que por ahí querés remarcar de todo lo que fuimos diciendo? Y cuáles son los puntos claves o los mensajes que nos tenemos que llevar a casa. Bueno, genial, gracias Lucre, gracias a todos por la invitación y felicito a todo el equipo y a los participantes, pues la verdad que es un placer escucharlos presentar este caso. Creo que lo fueron llevando de una manera muy clara. Yo tomé algunas notas de lo que para mí me parece lo más importante, tal cual como dijo Lucre, para llevarnos a casa de mensajes. Lo que dijo Claudia de Perú habló muy bien de lo que es el enfoque inicial de una ictericia, y como hepatólogos no tenemos nunca que olvidarnos de enseñar cómo se enfoca una ictericia inicialmente, y eso es siempre con vía biliar fina o con vía biliar dilatada. Entonces, la ecografía, que a veces entra como un estudio más en el medio de todos los análisis y cosas que pedimos, es clave para abrir las aguas. Este paciente podría haber terminado teniendo un colangiocarcinoma, un linfoma hepático, digamos, uno estaba muy perdido al principio, no había nada claro de que íbamos a ir hacia una complicación de una hepatopatía crónica. Ahora pues estamos en un curso de patología, claro que todo va para ese lado, pero cuando uno va a una guardia clásica de medicina interna, si uno agarra a todos los pacientes ictéricos, no todos terminan siendo pacientes hepatológicos. Entonces siempre pensar a los pacientes desde la medicina interna primero, y una vez que tenemos claro que es un paciente patológico, ahí empezar a ver dentro de los diagnósticos hepatológicos cuáles son. Y en ese punto, la ecografía es clave. Y también es muy bueno que haya sospechado que podía ser hepatitis alcohólica aguda desde temprano, hepatitis alcohólica, perdón, por más que tenga transaminasas casi normales. Y ese es un mensaje que nosotros conocemos bien, pero que hay que siempre ir transmitiendo. Uno espera quizás en una hepatitis alcohólica el clásico 200, 300 de transaminasas, y esta paciente andaba con un valor casi normal, donde el índice TGO-TIGP sí orientaba, pero uno miraba las transaminasas y la verdad que eran muy bajas, y eso no tiene que ir para nada en contra de pensar en este diagnóstico. Después, Caro de México me parece que estuvo muy bien en volver a la familia y hacer un segundo, un tercer interrogatorio en distintas situaciones, en un lugar privado con el paciente, para ver si el paciente consume alcohol. Sepan que los pacientes que son alcohólicos y su propia familia siente habitualmente mucha vergüenza de esta enfermedad. No debería ser así, porque no deja de ser una enfermedad, pero la sociedad los condena habitualmente. Entonces es muy difícil que entre un esposo de una señora y declare abiertamente en medio de una guardia llena de gente: mi mujer es alcohólica. Entonces siempre hay que buscar un lugar muy tranquilo para hablar de este tipo de cosas, como cuando hablamos, como pasó antes, que de una hepatitis viral de transmisión sexual. Uno también necesita buscar un lugar tranquilo para interrogar, porque el interrogatorio abre mucho las aguas. Si uno ha tenido más vínculo con el paciente, quizás esta paciente no necesitaba hacerse una biopsia hepática, pero bueno, es difícil en el primer contacto lograr que los pacientes nos den toda esta información. Me gustó que hayan pensado más aún en un problema biliar antes de pasar
a algo hepático propio y fueron a una resonancia. No es mandatoria, pero muchas veces, como decían, las ecografías no son todas iguales, no están hechas todas por el mismo operador, y ante una sospecha de que la ictericia pueda ser obstructiva y con una ecografía que no es quizás de máxima tranquilidad para nosotros, la resonancia aporta mucha información, obviamente. Y además ahí ya empezamos a mirar los patrones de hepatopatía crónica posible. No sabíamos si la mujer iba a tener fibrosis o no iba a tener fibrosis. Ahí empezamos a mirar con más detalle si hay evidencias de hipertensión portal, si hay la morfología del hígado para ver si hay cirrosis, así que esos estudios sirven también para avanzar por ese lado. Y después, bueno, Moni ya de Ecuador, con la biopsia en mano, discutió muy bien si la biopsia es mandatoria o no, y creo que quedó claro que no, pero también es bueno mirar el otro lado. Esta biopsia hecha a tiempo hizo el diagnóstico, que quizás si no nos iba a llevar más tiempo, o quizás no lo íbamos a hacer con facilidad. Entonces, sin duda, en estos casos la biopsia está indicada, porque abre la puerta, como vamos a ver seguramente después, no sé cómo sigue el caso, a un tratamiento que reduce sustancialmente la chance de que el paciente muera de esto. Entonces, hacer diagnóstico temprano de esta entidad es muy importante porque tiene un tratamiento que es bastante efectivo. Así que te diría, Lucre, que esas serían las cosas que más recalco de lo que hablaron hasta ahora. Perfecto, muchas gracias, Sebas. Bueno, continuamos con la pregunta para Cris de México. Perdón, de Colombia, Cris Torres. Antes de preguntarte, contanos ese plato, qué es, cómo se llama, qué ingredientes tiene. Bueno, buenos días. Me encanta estar acá con ustedes, con mis amigos argentinos. Toda la vida siempre van a ser mis amigos y mi familia, donde aprendí todo, así que me encanta siempre estar con ustedes. Bueno, les cuento, este es un ajiaco, que es un plato típico colombiano, principalmente de Bogotá, que se hace de 3 tipos de papas. Tiene pollo, tiene mazorca o choclo, como le dicen ustedes, y también uno le pone aguacate y alcaparras. Nada, generalmente se toma con cerveza y estamos. Bien, genial. Bueno, ahora sí, te hacemos la pregunta. Ahora, ante el diagnóstico de hepatitis alcohólica, ¿qué scores utilizarías para definir el pronóstico y el tratamiento? Bueno, esta es una pregunta súper importante. Digamos que yo creo que esto hay que verlo en el contexto de cada paciente. Tenemos 3 scores principales, que como lo traté de poner en la diapositiva, porque creo que es muy importante que todos tienen que ir al tiempo. Uno no puede tomar solamente un score y tomar la decisión con eso, sino tiene que hacer, digamos que, ver todo el paciente en conjunto. Entonces, el principal y el más conocido es el MADREI, que tiene en cuenta el TP y la bilirrubina, y este score lo que hace es que nos habla de la mortalidad a corto plazo. Cuando el valor es menor a 32, el paciente tiene una mortalidad del 10%, pero cuando pasamos de 32 puntos, el paciente pasa a tener una mortalidad de 30 a 60%, con lo cual hablamos que se beneficia del tratamiento con corticoides. El otro score que se usa es el MELT, que es un score muy conocido por nosotros porque es el que usamos para clasificar a los pacientes en la lista de espera y ver, digamos que darles prioridad o no. Este score lo que hace es que, como todos sabemos, usa la creatinina, la bilirrubina y el RIN, y lo que nos predice es la mortalidad a 20 días con una sensibilidad y una especificidad del 75%. Entonces, cuando tenemos un valor mayor a 21, sabemos que ese paciente tiene una mortalidad del 20% y que se beneficia del tratamiento con corticoides. Y el último score, que creo que es muy importante, es el Glasgow, que lo que hace es que tiene más variables. Es un score que tiene como variables la edad, la bilirrubina, la urea, el TP y los glóbulos blancos, y esto lo que hace es que nos dé un poco una visión más grande de qué paciente se beneficia de los corticoides. Digamos que lo que sí está muy estudiado es que si uno une el MADREI y el Glasgow, si el MADREI es mayor a 32 y el Glasgow es mayor a 9, es un paciente que se va a beneficiar y que va a tener una sobrevida mayor
a 28 y a 84 días. Pero como les dije desde el principio, creo que lo más importante es tratar de unir todos los scores y con esto tomar una decisión. Acá empieza uno y tiene una decisión un poco más difícil porque no necesariamente en todos los pacientes vamos a tener todos los valores altos para convencernos de que necesitamos darle corticoides al paciente. Pero es el punto en el que tenemos que tomar cada paciente por separado y tratar de llenarnos de argumentos para darle y para no darle corticoides. Es también importante que hay pacientes que pueden tener una cirrosis avanzada y a pesar de que tienen una hepatitis alcohólica, darle corticoides los va a llevar a tener más riesgo de infecciones, de complicaciones y probablemente de muerte más allá de la hepatitis alcohólica. Así que hay que tomar una decisión, digamos que consciente en todos los pacientes. Creo que eso era lo más importante. Gracias, Cris, muy claro. Y acá un poco la recomendación de lo que dice la guía europea con respecto a estos scores pronósticos. Nombra a 4 scores, al score de Madre, al MEL, al Glasgow y a la VIC, con cada uno con las diferentes variables que toma en cuenta, cuáles son sus puntos de corte y, y lo que significa esto con respecto a la mortalidad a corto plazo, que era un poco lo que nos explicó Cris en la diapositiva anterior. Entonces, lo que dice es que estos diferentes scores pronósticos incorporan variables similares y parecen tener además una eficacia similar en la predicción de la supervivencia a corto plazo. Continuando con el caso clínico, una vez que llegamos al diagnóstico de hepatitis alcohólica, se realiza el score de Madre para evaluar dónde estábamos con la paciente. El score de Madre arroja un puntaje de 36 puntos, con lo cual por encima de 32 estábamos ante la presencia de una paciente con hepatitis alcohólica severa, con lo cual se decide iniciar tratamiento con meprednisona 40 miligramos día. Esto es el día 1, no es el día 1 que la paciente ingresa a la guardia, sino es a partir de que se hace el diagnóstico. Luego de 7 días del tratamiento con corticoides, para evaluar la respuesta al mismo, se realiza el score de Lille, que nos arroja un puntaje de 0,65, que ahora vamos a ver más adelante qué significa esto, pero se interpretó a la paciente como no respondedora, por lo cual se suspende el tratamiento con corticoides. La paciente es dada de alta, se externa y a los 3 meses reingresa con falla renal aguda, infección sistémica y fallece. Lo cual, ahora la pregunta que le queremos hacer a María Fernanda de Brasil es, ¿qué implicancia tiene el score de Lille en estos pacientes? ¿Cuál es la importancia pronóstica? Y si existe alguna diferencia entre realizar este score al 4º día versus al 7º día. Y Fernanda, te pedimos también que vos nos cuentes ese plato típico de Brasil que elegiste. ¿De qué se trata? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz en participar de este congreso y les pido perdón por el portuñol. Esta imagen vemos uma feijoada, é uma comida típica de Brasil. Comemos com arroz, naranja, couve e farofa. Geralmente los domingos com amigos e familiares. E também bebemos caipirinha, que é uma bebida muito típica de Brasil, que é feita de limão e cachaça. Pode ser. Muy bien. O score de Lille foi desenvolvido para predizir sobrevida em 6 meses nos pacientes com hepatite alcoólica grave tratados com corticosteroides. Determina a resposta ao tratamento no 7º dia e, como podemos ver na análise de supervivência de Kaplan-Meier, segundo o ponto de corte de 0,45 do score de Lille, aqueles que apresentam um score menor do que 0,45 são respondedores ao tratamento e apresentam uma taxa de sobrevida de 85% em 6 meses. Já aqueles que apresentam um Lille maior ou igual a 0,45 são não respondedores e apresentam uma taxa de sobrevida de 25%.
Vemos aqui, segundo Maturhan, a probabilidade de supervivência em 28 dias, segundo a distribuição em percentiles de score de Lille, em que temos 3 grupos, os respondedores completos, respondedores parciais e não respondedores. Aqueles que são respondedores completos e parciais também apresentam uma taxa de sobrevida muito maior quando comparados aos não respondedores. Pode seguir. Para analisar a importância prognóstica do score de Lille, podemos ver através da supervivência estimada aos 28 dias, segundo o uso de corticosteroides. Naqueles que apresentam resposta completa e resposta parcial e foram tratados com corticosteroides, que são na linha gris, apresentam uma taxa de sobrevida maior quando comparado ao grupo não corticosteroides. Já aqueles que apresentam resposta nula, como é o caso do nosso paciente, o uso de corticosteroides apresentou uma taxa de sobrevida menor quando comparado ao grupo não corticosteroides. Portanto, vemos que não houve benefício no uso de corticosteroides nestes pacientes e o tratamento deverá ser suspenso. Devemos lembrar que a principal causa para não resposta é a infecção, então seria importante realizar um rastreio infeccioso no nosso paciente. Pode seguir. Existe apenas um estudo de Maurício Garcia e colaboradores, publicado no Gastroenterology, que mostrou que o score de Lille no D4 é tão acurado quanto o score de Lille no D7 para predizer resposta ao tratamento. Vemos aqui que os pacientes respondedores com Lille menor do que 0,45 apresentaram uma taxa de sobrevida em 90 dias em 1 ano maior quando comparado aos não respondedores. Mas foi praticamente o mesmo no D4 e no D7. E, porém, este é o único estudo que temos, é um estudo que tem suas limitações e precisaria ser validado para poder ser utilizado o score de Lille no D4. Muchas gracias. Gracias, Fernanda, se entendió perfectamente. Muchas gracias. No, se entendió súper bien. Bueno, Sebas, y acá queríamos preguntarte también a vos con respecto a esto de los scores, porque por ahí uno se hace lío, que cuál utilizamos, si se utilizan todos desde el inicio, para dejar por ahí un poco más claro esto, a ver qué mensaje nos podemos llevar. Vale, yo creo que lo planteó bien Cris de Colombia. Cuando uno ve a un paciente con una enfermedad con mortalidad alta a corto plazo, de alguna manera siempre queremos saber estratificarlo. ¿Qué significa esto? Que siempre tenemos como el promedio de lo que le va a pasar a la mayoría de la gente que tiene esa enfermedad, pero en un promedio uno sabe que va a haber gente que quizás no vaya a morirse, o va a haber gente que se va a morir seguro independientemente de lo que hagamos. Eso es la forma en que en medicina tenemos la información. Entonces, tratamos de personalizar lo más que podemos la predicción para cada paciente. Y entonces, cuanto más eficientes son los scores que aplicamos, más son como a la carta. Entonces, eso está bueno de lo que dijo Cris, que tienen varios componentes cada uno, y de tantos otros que hubo también, los dos que pasaron a la final les diría que son el Maddrey y el Glasgow Score. Esos dos son muy buenos para predecir mortalidad a corto plazo. Está bueno calcular los dos, y esto se hace habitualmente cuando uno ve al paciente por primera vez, si es que en ese momento hiciste el diagnóstico, y después viene ese tiempo, como vos bien dijiste, Lucre, desde que yo sospeché que tenía una hepatitis alcohólica aguda hasta que logré hacer la biopsia, donde calculo el Maddrey. Pasaron 7 días, es el de la llegada al hospital. El día que llega al hospital el paciente deja de tomar alcohol, por definición. Entonces todos los scores, si uno los mira, van mejorando. Si vos le haces un score diario al paciente, por más que no hagas nada, habitualmente te bajan. Entonces eso es un poco una trampita que tiene... una trampita que tienen los scores, pero la sugerencia es, para mí, calcularlo el día en que uno va a plantearse hacer el tratamiento o no, porque es ese día en el que uno va a tomar la decisión. Y esos son los dos scores basales, como vos dijiste bien, y yo sugiero combinar Maddrey y el Glasgow Score. Si tienen que hacer uno solo, sería el Maddrey. Después uno inicia el tratamiento, ¿no? Como dijiste vos, o no lo inicia, si no corresponde,
Y uno no quiere hacer de más este tratamiento, porque si bien es un tratamiento muy bueno, el tratamiento de los corticoides, porque ha mostrado, como en las curvas de sobrevida que vimos, que mostraron recién, es un tratamiento muy tóxico también. Ustedes dudan en darle corticoides a un cirrótico por cualquier causa. O sea, viene un neumonólogo y le quiere dar un mes de corticoides a un cirrótico y vos no querés. Así que eso sabemos que aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de descompensación de la cirrosis, empeora el equilibrio hidrosalino. Entonces tenemos que dárselo a quien realmente le está haciendo bien. Y por eso está muy bueno este otro score que se aplica durante el tratamiento, que es el score de Lille, que nos dice, a este paciente le está yendo bien con el corticoide, seguilo adelante, los beneficios son mayores que los riesgos, entonces vamos para adelante. En cambio, esta paciente tuvo la mala suerte ella, pero también tuvimos la buena suerte nosotros de detectar que el corticoide iba a ser fútil. Tenía muy poca chance de que en la balanza riesgo-beneficio el corticoide le tire para el beneficio. Entonces ahí se suspendió. Y después la paciente, bueno, tuvo un desenlace malo también, y eso lo podemos ir hablando después. ¿Qué haríamos cuando un paciente no responde a corticoides? Eso lo dejo abierto quizás para la sesión de discusiones, y si hay que pensar en trasplante en ese momento o no, y si esta paciente era una potencial paciente trasplantable. Pero eso quizás lo dejo para una segunda instancia, porque veo que por ahora nos entró en ese tiempo. Perfecto, gracias Sebas. Bueno, y un poco la recomendación de la guía europea con respecto al score de Lille es esto que estábamos diciendo, que se basa en la respuesta de los niveles séricos de bilirrubina luego de 7 días del tratamiento, con los diferentes puntos de corte para evaluar la respuesta o no al tratamiento. Entonces, ahora le queríamos preguntar a Martín Elizondo de Uruguay, ¿cuáles son las medidas generales recomendadas en el tratamiento de la hepatitis alcohólica? Y también te pedimos, como le fuimos pidiendo a todos, que nos cuentes un poco ese sándwich que se ve ahí. Hola, buenos días para todos. Bueno, primero que nada felicitarlos por la actividad. Muchas gracias por la invitación. Hemos aprendido mucho de patología en el fin de semana y ahora de gastronomía latinoamericana. Así que contarles, bueno, que lo que ven en la imagen es un chivito, que es un plato típico, uno de los pocos platos 100% uruguayos. El origen, les quería decir que, bueno, que no es carne de chivito ni de cabra, es carne vacuna, pero el origen del chivito se debe a que una turista argentina vino a Uruguay, quiso comer chivito, y como no teníamos chivito, se le hizo un sándwich, que es en lo que consiste el plato, que es un sándwich con huevo, queso, jamón, tomate, lechuga y carne vacuna. Pero se le bautizó chivito en 1940 y a partir de ahí es uno de los platos típicos de acá. En relación a la pregunta, y cuáles son las medidas generales, la importancia de las medidas generales en la hepatitis alcohólica y sobre todo en la hepatitis alcohólica severa, es que muchas de las medidas generales han demostrado beneficio en el pronóstico de estos pacientes. Una entidad en la que muchas veces estamos limitados en las opciones terapéuticas que tenemos, poder tener medidas generales que impacten en el pronóstico a largo plazo, me parece que es importante poder remarcarlas. En primer lugar, la primera medida general, bueno, casi todos los pacientes que cuando ingresan van a tener abstinencia al alcohol, pero es importante saber que a largo plazo va a ser uno de los principales factores pronósticos que el paciente siga estando en abstinencia al alcohol. El segundo punto importante es la nutrición enteral. La mayoría de los pacientes con hepatitis alcohólica son pacientes que están malnutridos y por lo tanto es muy frecuente la desnutrición y esta también se relaciona con la mortalidad. En este caso es importante seguir manteniendo la vía enteral de alimentación y en ocasiones también es necesario la colocación de una sonda nasoyeyunal para asegurar un aporte calórico y de proteínas adecuado. Y el tercer punto interesante, y en el cual los médicos clínicos y los hepatólogos podemos jugar un rol importante, es evitar los fármacos nefrotóxicos, sobre todo porque estos fármacos se relacionan con la injuria renal aguda, y la injuria renal aguda en la hepatitis alcohólica severa, cuando está presente, empeora el pronóstico y disminuye la sobrevida. Entonces, en estos pacientes es muy importante
si se puede prescindir del tratamiento diurético y de los betabloqueantes, aquellos que lo tienen indicado, suspenderlos, y por otro lado evitar otros nefrotóxicos, los que nos vienen generalmente a la mente son los AINES, bueno, tratar de evitarlos lo máximo posible. Y en relación a otras medidas generales, pero que hoy en día no son puntos, las guías no lo recomiendan, pero debemos seguir de forma atenta a estos pacientes, ver a aquellos pacientes que tienen riesgo de generar infecciones, porque bueno, cuando aparece una infección también el pronóstico de estos pacientes es peor, ¿no? Entonces, en principio, para redondear, sería la abstinencia al alcohol, la nutrición enteral y la prevención de la injuria renal, las medidas principales que como hepatólogos debemos llevar adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Martín. Entonces, la recomendación de la guía europea con respecto al tratamiento de estos pacientes dice que en ausencia de infección activa debe considerarse el tratamiento con meprednisona 40 miligramos día en pacientes con hepatitis alcohólica severa para reducir la mortalidad a corto plazo. Lo que decía Martín, que se debe realizar una evaluación nutricional con el objetivo de que el paciente consuma entre 35 y 40 kilocalorías por kilo por día, y en relación a las proteínas entre 1.2 y 1.5 gramos por kilo por día. Debe realizarse además un screening de infecciones antes de iniciar el tratamiento con corticoides, durante y en el periodo de seguimiento. Se deberá identificar a los pacientes que no tengan respuesta de manera temprana para suspender el tratamiento, y en caso de no respuesta debemos considerar si el paciente es candidato o no a un trasplante hepático. Bueno, y acá se... Bueno, y yo acá para el último plato tenemos al chef experto, que es Juan Pablo Arab. El Lucre lo presentó rápidamente al principio, pero yo le voy a recordar quién es. Juan Pablo es gastroenterólogo y hepatólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se formó en hepatología y trasplante en la Mayo Clinic y es actualmente el secretario del Grupo de Interés de Enfermedad Hepática por Alcohol de la AASLD y el vicepresidente de la Asociación Chilena de Hepatología. Tiene particular interés por la hepatopatía alcohólica, al punto que está dirigiendo ya hace un buen tiempo un estudio en el cual muchos de nosotros estamos participando. Así que, Juan Pablo, te agradecemos mucho por venir, por estar con nosotros y por llevar adelante esta investigación tan importante en Latinoamérica. De nada, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Lucre. Un gusto estar aquí hoy día con ustedes. Este es el plato típico chileno, la empanada, que en general está hecha con harina de trigo, y dentro lleva carne molida condimentada con condimento completo, ají color, huevo, aceituna. Esto en general se acompaña con esto que se llama pebre, que es tomate con cebolla, ají y múltiples otras cosas. Se acompaña una copa de vino, que me llamó la atención que todos los presentadores acompañaban el plato de comida con una bebida alcohólica, lo que demuestra porque tenemos tanta enfermedad hepática por alcohol. Y de postre en general está esto que se llama mote con huesillo, que es durazno que ha sido cocido con mucho azúcar, y junto con mote, que es una especie de semilla que también se hierve para que quede blando. Bien dulce, así que se usa como postre. Entonces, mi misión hoy día en la mañana va a ser darle algunas perlas sobre este caso clínico y cosas con alcohol. Lo primero, recuerden que esta paciente tenía una cirugía bariátrica y existen evidencias preclínicas y algunas clínicas de que en los pacientes con cirugía bariátrica, sobre todo con bypass gástrico, tienen mayor predisposición a tener daño por alcohol. Esto es porque la absorción es directa llega más rápido al torrente sanguíneo, por lo tanto logran concentraciones de alcohol plasmático más altas. Recuerden que gran parte de la metabolización del alcohol no se realiza en el hígado, sino que se realiza en el estómago por la aldehído deshidrogenasa tipo 2, que las mujeres tienen menos, y por eso es que las mujeres son más susceptibles al alcohol. Por lo tanto, siempre tener en mente que los sujetos que tienen cirugía bariátrica podrían tener daño hepático por alcohol con menores dosis de alcohol. Por lo tanto, eso es la perla número 1.
Después la perla número 2, y acá probablemente esto es más polémico, pero siempre me gusta poner cosas polémicas. Vamos a presentar este año en la SLD una evaluación que hicimos con una gran cohorte multinacional, más de 2.000 pacientes, donde evaluamos los distintos scores pronósticos. Aparte de lo que ustedes nombraron, está el AVIC, que este era interesante porque esto fue validado en una cohorte más bien latinoamericana, o bueno, hispana, la verdad, porque eran mayoritariamente pacientes de México, Brasil y España. Por lo tanto, siempre era interesante mirarlo porque podría ser aplicable a Latinoamérica. Pero revisando todo esto, los dos mensajes claves es, número uno, que la que tiene mejor performance es el MEL o melsodio, da lo mismo el agregarle el sodio, pero el MEL parece ser la que tiene mejor performance a nivel global, y la que tiene peor performance es el MADRE. Así que la siguiente, Lucre. Un poco yo les diría, olvídense de MADRE, está súper metido en el inconsciente colectivo, pero con distintas cohortes, y sobre todo esta cohorte que es multinacional y muy bien caracterizada. Hemos visto que MADRE tiene una performance mucho peor que el resto. Y la otra dificultad que tiene MADRE y es que cada vez más difícil en los hospitales que te informen el tiempo de protrombina estándar. ¿Cuál usan? Y en muchos hospitales te informan un rango. Entonces, ¿ahí cuál usas? ¿Qué? ¿El promedio? ¿El más alto? ¿El más bajo? Por lo tanto, el MADRE tiende a variar mucho. Entonces yo les diría, olvídense de MADRE y usen MEL. La siguiente. La tercera perla es también un estudio que vamos a presentar en la SLD este año. Nosotros teníamos esta pregunta que justo Sebastián estaba planteando, es decir, ¿existe alguna ventana terapéutica al uso de corticoides? ¿Existe algún MEL sobre el cual haya futilidad en usarlo? Y, también está una cohorte multinacional, cerca de 30 países, 4 continentes, 3.300 pacientes, y lo que vimos fue que la mayor utilidad de los corticoides son con un MEL entre 24 y 39, 24 y 40, para que se hagan una idea. Pero son efectivas, eso es entre un 20 y un 30% de diferencia en mortalidad a los 30 días. No hay diferencia en mortalidad a los 90 ni a los 180 días. Los corticoides solo mejoran la mortalidad a los 30 días, que era algo que también había vislumbrado el STOPA. Ahora, los corticoides son efectivos con MEL entre 21 y 51. Lo que pasa es que a los 51 la diferencia en mortalidad es 1%. Con 3.300 pacientes esto fue significativo, pero claro, yo podría entender que alguien con un 1% de beneficio no los quiera usar. Ahora, a esa gente que es más reticente a usar corticoides, si tiene un MEL entre 24 y 40, es el grupo de mayor beneficio, tendrán un beneficio entre un 20 y un 30%. Siguiente. Ahora, respecto a nuevas drogas, de alguna forma el alcohol siempre ha sido el campo abandonado en la hepatología. Somos muy pocos los que nos dedicamos a eso, precisamente, y esto está vislumbrado desde que el estudio de los corticoides fue hecho en el año 71, y hasta el STOPA del 2015 no había habido ningún estudio significativo, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con el virus C, que en 30 años fuimos capaces no solo de encontrar el virus, sino que de prácticamente encontrar la cura. Pero ahora todo ese entusiasmo se ha volcado hacia el alcohol y el NASH, y en el alcohol hay desarrollo de múltiples drogas, múltiples targets terapéuticos, tratar de ver la relación entre el intestino y el hígado, la inflamación estéril, la vía las caspasa y todo aquello. Por lo tanto, vamos a tener novedades en los próximos años respecto a drogas. La siguiente, Lucre. Y acá les muestro un estudio que hicimos nosotros, en particular con esta droga que se llama interleuquina 22. No sé si ustedes recuerdan los primeros estudios que se usaron con los anti-TNF, con el etanercept o infliximab, y que los pacientes se murieron muchísimo más en el grupo tratado, y esto fue porque descubrimos que las interleuquinas inflamatorias, en particular TNF, no solo es necesaria para la inflamación en el hígado, sino que también para la regeneración. Entonces estos pacientes efectivamente se inflamaban menos, pero no regeneraban el hígado y iban hacia falla hepática.
Entonces encontramos la interleuquina 22, que es una interleuquina bien particular, porque es de la familia de la interleuquina 10, es decir, es antiinflamatoria, pero es pro-regeneración. Así que la probamos en este estudio fase 2, que se publicó en Hepatology el año pasado, y que vimos que efectivamente les mejoraba el MEL a estos sujetos, y si uno hacía el CIMEL calculándole el Lille score al día 7, en estos sujetos veíamos que un 83% era respondedor, versus entre un 6 y 12% los que no se trataban, y hasta un 56% en los sujetos que recibían corticoides. El estudio no tenía no estaba potenciado para la mortalidad, pero igual lo analizamos y vimos que a los 42 días se murió el 5,6% de los sujetos recibiendo interleuquina 22 versus el 21% de los sujetos con corticoides, y a los 90 días el 11% de los sujetos con interleuquina 22 versus el 27% de la cohorte histórica de los corticoides. Por lo tanto, el estudio fase 3 está comenzando y va a tener resultados, yo espero que sean significativos. La siguiente. Ahora, no olvidarse que, muy bien como dijo el colega de Uruguay, el factor más importante a largo plazo no son los corticoides ni son ninguna droga fancy que podamos usar, es la abstinencia, y en esto los gastroenterólogos y los hepatólogos lo hacemos muy mal. No tenemos idea cómo manejar el trastorno por uso de alcohol, y en este sentido les recuerdo que esta es una enfermedad que es doble, es decir, no solo la enfermedad hepática, sino que también es una enfermedad psiquiátrica que está produciendo esto, y nosotros tenemos que tener herramientas para el diagnóstico, es decir, usar el audit corto, tal como decían, pero también para el tratamiento, saber qué es lo que vamos a usar, y acá les pongo la cita de las guías latinoamericanas que salieron publicadas de alcohol el año pasado, y que recordemos que lo único que tiene evidencia de que es seguro y eficiente usar en pacientes con cirrosis es el baclofeno, aunque su eficacia ha sido discutida este último año. Y recordemos también que el disulfiram, que es probablemente lo que está más ampliamente usado, está contraindicado en sujetos con cirrosis por el riesgo de que desarrollen falla hepática. Por lo tanto, tenemos que tener más formación en aquello. Les invito a que tengan formación en cómo manejar el trastorno por uso de alcohol en los sujetos con enfermedad hepática por alcohol. Y la última, creo. Bien. Sí, la última simplemente pasar un dato de utilidad pública, aprovechando, como les comentaba Sebastián, estamos haciendo harto estudio, de hecho, con la cohorte esta multinacional, lo que pretendemos hacer ahora es validarlo del Lille Score al día 4, todos los que ustedes quieran participar, encantados, y además, más importante que aquello, es que en Latinoamérica no tenemos mucha información, y al final lo que nosotros hacemos es terminar extrapolando información de Norteamérica o de Europa a nuestra población, que no necesariamente significa que eso es correcto. Así que en este minuto tenemos este estudio que se llama AH-Latin, que es básicamente un estudio prospectivo, epidemiológico, de ver las características de los sujetos con hepatitis por alcohol en Latinoamérica. Tenemos 66 hospitales funcionando hasta ahora, así que si es que quieren participar, encantado, mándenme un correo o escríbanme en Twitter, y los podemos incorporar. Yo creo que es súper importante que podamos tener datos locales, y en Latinoamérica, tal como ha demostrado este webinar, tenemos gente joven, muy motivada y muy capaz de hacer cosas, así que no tenemos por qué estarnos guiando con lo que dicen otras sociedades, tenemos que crear nuestra propia data. Así que eso, muchas gracias. No sé si es que la Lucre sigue ahora, si es que hay preguntas, o sea. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, la verdad, una selección de datos muy interesantes y como decís, fueron todas perlas, así que muy bueno, tomé nota de muchas cosas. Sobre todo me gustaría enfatizar que en este estudio tan grande y con objetivos tan claros, al validar o al replicar cuál era la performance de los distintos scores para predecir la mortalidad, el MADRE, el MEL, el GLACO, cualquiera, se encontraron con valores que son opuestos a lo que uno esperaba. Y eso es muy frecuente que pase en todas las áreas de investigación. Uno habitualmente compra un score y dice, listo, este score que hicieron en Estados Unidos me sirve a mí acá en Argentina, o este score que hicieron en Brasil le sirve a alguien de Turquía. Y la realidad es que los scores hay que revisarlos tantas veces como sea necesario con estudios destinados a eso, y es lo que están haciendo en este grupo. Y no es para nada sorpresivo que de repente el MADRE pierda y suba el MEL, porque la performance de los scores varía mucho, y la capacidad para predecir tampoco es tan buena, ¿no, Juan Pablo? Porque
todos tienen un área bajo la curva alrededor de 0,7, que es algo que está bueno, pero estamos como al límite de estar contentos con cómo andan los scores. Significa que hay todo un terreno para ganar, y hay que seguir buscando la mejor forma de predecir, sin que se transforme en una competencia entre cuál score es mejor y quién lo inventó. Estamos tratando de ver cómo hacer que el paciente se obtenga el mejor beneficio de un tratamiento potencialmente tóxico. Así que es bueno encontrar conflicto entre las publicaciones, porque eso hace abrir el juego a más publicaciones para encontrar más información. Así que eso quería recalcar sobre todo lo que dijiste, y ahora sí le doy la palabra a Lucre para que diga cómo seguimos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Así que ahora, no sé si tenemos tiempo, le voy a pasar la palabra a Adri. Bueno, ¿qué tal? Bueno, por cuestiones de tiempo decidimos, bueno, teníamos pendiente el sorteo y algunas cosas, pero nos pareció muy interesante, la verdad, aprovechar todo lo que vienen exponiendo, así que el sorteo lo vamos a hacer por Instagram desde la sociedad hoy a la tarde. Las preguntas del público, bueno, algunas creo que se fueron contestando todas, fueron la verdad que durante la charla excelentemente contestadas, así que bueno, queremos agradecerles a todos los invitados, sobre todo los invitados extranjeros también, que con alguna diferencia horaria se conectaron y estuvieron, y siempre muy colaboradores a este proyecto de patólogos jóvenes. Y bueno, quiero dejarles la invitación también a esto, sobre todo ahora que los tengo a los de afuera, a los médicos de afuera conectados, a esto, a que podamos generar un poco más de estos proyectos en conjuntos, que el próximo, que Patología a la Carta, o como queramos ponerle de nombre, tal vez no sea simplemente de nosotros y ustedes como invitados, sino que sea una organización conjunta de todos los que formamos parte de sociedades de patólogos jóvenes en Latinoamérica, y creo que eso nos va a impulsar un montón para seguir investigando, trabajando, compartiendo experiencias, así que, bueno, dejo esa tentación de hacer algún proyecto juntos. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados entre ayer y hoy. Ayer llegamos a las 400 personas, hoy tuvimos también casi un promedio de 300 personas, lo cual esto nos motiva mucho, nos da muchas ganas de seguir. Y bueno, quería agradecer, ahí está todo el equipo presente, faltan algunos en cámara, pero bueno, es un trabajo tremendo. Hoy yo pongo la cara acá por todos mis compañeros, pero la verdad que es un trabajo que se viene haciendo diariamente y donde han participado desde el primer momento todas las personas que están viendo en cámara. Así que bueno, les agradecemos un montón, terminamos acá la jornada y bueno, esperamos vernos pronto con otra actividad de este tipo. Un saludo grande para todos. Buen fin de semana. Gracias, Adri. Muchas gracias. Gracias. Adiós, buen fin de semana.